Bueno, bien, muy buenos días para todos, espero que se encuentren bien. Bueno, en principio, bienvenidos a su clase de cálculo diferencial. Vamos a revisar aquí un poco sobre la asignatura. Por aquí está. En este momento nos encontramos en el corte número 2, prácticamente en la semana número 5, que va desde el 19 de octubre al 25 de octubre. Eh, por lo tanto, el subir el taller o la fecha máxima para subir el taller es este próximo 25 de octubre. Entonces, para que por favor lo tengan ahí pendiente, este domingo se entrega, pues es la fecha máxima de entrega. Esperar que, pues, que tengan ahí lo más completo posible su taller y pues para hacer la entrega respectiva frente a este segundo corte. Bueno, pues ya hemos hecho pues un quiz, ahorita cargamos el taller y la próxima semana del 26 al 1 de noviembre, del 26 de octubre al 1 de noviembre, entonces estamos trabajando o vamos a trabajar lo que es el parcial de segundo corte, correspondiente pues a los temas que estamos trabajando en este momento. A ver, revisamos aquí. Efectivamente, miren, desde el lunes 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, pues tenemos ahí el, el parcial correspondiente pues, a este segundo corte. ¿Qué tantas preguntas, profe? No sé, creo que son 10. Todavía no se ha arreglado, no se ha estructurado. Uy, sí, profe, era un poquito más de tiempo, profe. No. Es que si salen esos ejercicios largos, profe, pues Pues sería no. nos dejará bastante tiempito para poder revisar nuevamente. Mm, Pues ahí va la recomendación número uno frente a la situación. Si usted va a hacer el parcial, debe dedicarle el tiempo del parcial, no hacerlo de afán, Sí, ni profe, venga, pero lo hago en el trabajo mientras el break, o sea, ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta porque, porque pues recuerden que esta materia es de 3 créditos y si usted tiene 3 créditos en una asignatura, tiene que de 2 horas y media, entonces usted debe dedicarle el triple, entonces son 6 horas que usted debe dedicarle a la asignatura, así está distribuido, entonces ahí pues deben de tenerlo. No quiere decir que el parcial entonces tenga que tener 6 horas para el gusto de no, todos, profe, pero sí sino que 2 horitas. ahí está la situación. Y ahorita más, Esperemos que lo profe. estructuren, esperemos que lo arreglen el día de hoy y ya después ahí sí. Sí, pero entonces hay que tener ahí en cuenta la situación. Entonces, por eso la recomendación número uno es que usted le dedique el tiempo que necesita para el parcial. Entonces, no hacerlo de afán, no, por eso les digo, no hacerlo que tengo 15 minutos libres, entonces voy a hacerlo en esos 15 minutos. No, porque pues obviamente es un parcial, pues son las preguntas, ¿sí? Entonces hay que dedicarles el tiempo, si él dice que hora y media o 2 horas, o bueno, 2 horas y media, no sé, em, pues dedicarle, o sea, que usted tenga ese espacio de tiempo libre para que usted lo realice. Eso sí es la recomendación número uno. Entonces, frente a eso. Recomendación número dos, pues no hacerlo en el teléfono celular y pues obviamente tampoco estar en movimiento. Que voy a hacer el parcial en el celular mientras voy de la casa al trabajo porque tengo, no sé, me demoro 1 hora de un lapso a otro. De pronto sí, pero recuerden que los celulares se conectan a diferentes antenas durante cada trayecto. Entonces, cuando hay un cambio de antena, entonces cabe la posibilidad de que se caiga la plataforma, ¿sí? Entonces, que se caiga la plataforma. Lo mejor es que usted lo haga en una conexión estable, pues ya sea en su sitio de trabajo, ¿sí? Entonces, que sea una conexión estable en su sitio de trabajo, donde pues se pueda, pues obviamente dedicar el tiempo y que la conexión no fluctúe. Si la conexión llega a fluctuar, pues la plataforma se lo va a tomar como mal. ¿Sí? Entonces, ahí está esa recomendación. Pues el tiempo, la conexión, o sea, no hacerlo en el celular, eso sí, pues digamos que pues, uno no puede pues dejar de utilizar el mismo dispositivo electrónico que utilizamos comúnmente pues, para conectarnos y para trabajar, pero pues no lo hagan en movimiento, eso sí es importante.
¿Qué más es? No, pues ya ahí sí leer muy bien. Entonces, ojo ahí, leer muy bien los enunciados, leer muy bien las instrucciones del parcial. Entonces ahí estar expresto frente a, frente a eso, porque pues es muy importante. Entonces, como para evitar novedades y ese tipo de cosas. Bueno, entonces la clase de hoy, bueno, cerrando aquí el paréntesis, la clase de hoy está distribuida de dos maneras, de dos pedacitos. Puede que la clase sea hoy algo muy corta, ¿sí? Pero entonces, la primera parte pues es explicar lo que son las reglas de derivación, que son pues las herramientas a las cuales pues vamos a hacer introducción al corte número 3 y que les va a ayudar mucho pues ahorita con estos últimos ejercicios. Y la segunda parte, pues solucionar algunas dudas que tengan sobre el taller. Entonces vamos a trabajar en esta primera horita frente a las reglas de derivación, que son muy fáciles, muy sencillas, y después pues, de explicar el tema y dejarlo ahí pues ya concluido, revisaremos algunas dudas. Si no tenemos dudas, pues sería que le dedicaran ahí tiempito para terminar su taller y finalizar la clase de hoy. Entonces, el día de hoy tenemos un tema muy, muy importante. Es uno de los temas más importantes que tiene este cálculo diferencial y se llaman las reglas de derivación. Fíjense que la clase pasada y pasada, o sea, las dos últimas clases, o bueno, la última clase, hablamos de la derivada, pero por definición. La derivada por definición. Listo, la derivada por definición. La derivada por definición tiene una formulita que es un límite. Entonces el límite cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Bueno, tenemos esta formulita, ¿cierto? La derivada por definición, entonces está enmarcada a la situación o está enmarcada a la definición de la derivada como la pendiente de la recta tangente en un punto. ¿Qué pasa? Entonces, así como lo expresaba el compañero, pues los ejercicios se tienden a ser muy largos, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el polinomio, más largo se vuelve el ejercicio, ¿sí? Entonces, y entre más términos le agreguemos, más largo se vuelve el ejercicio. Si estamos haciendo una multiplicación, pues más largo se vuelve el ejercicio. O sea, la situación se vuelve tan engorrosa que podríamos perder el control del ejercicio y pues cometer un error. Entonces, en ese orden de ideas, pues nacen o bueno, se encuentran o se proponen las reglas de derivación. ¿Qué son las reglas de derivación? La forma de derivar rápido sin necesidad de la derivada por definición. O sea, saltarnos todos los pasos matemáticos que ustedes ya hicieron en el taller. Entonces, ¿existe la posibilidad de utilizarlos? Sí. Es más, de aquí en adelante vamos a empezarlas a utilizar. La derivada por definición la vamos a retomar mucho más adelante en el corte 3, pero ya muy adelante para explicar otros conceptos, otros temas, ya unas aplicaciones. Pero por ahora lo que necesitamos aprender son las reglas de derivación. Entonces, voy a proponerlas aquí. Entonces, recordemos que f', ¿sí? Es la derivada de una función. Entonces, si yo tengo que f de x, ¿sí? Si una función es un número, ¿sí? Un número al que denominamos k, un número cualquiera, positivo, negativo, fracción, raíz, lo que sea, es un número. Entonces su respectiva derivada, entonces aquí su respectiva derivada, o sea, su f' de x va a ser igual a 0. Su respectiva derivada va a ser igual a 0. Si f de x es igual a x, o sea, la variable solita, o sea, fíjense que es x la variable que se está trabajando,
que está elevada a la 1 y demás. Entonces su respectiva derivada va a ser igual a 1. Si f de x, si una función es igual a k por x, o sea, un número que está multiplicado por x, un número, recuerden que k es un número cualquiera, igual ya ahorita empezamos a hacer ejemplos de esto, es un número por x, entonces su respectiva derivada es igual a k, o sea, el numerito que está acompañando ahí la x. Listo. Y la más importante de todas es, si f de x es igual a x a la n, o sea, la x que está elevada a una potencia diferente, a diferente de 1, ¿sí? Porque si la tenemos igual a 1, pues ya es una reglita que la acabamos de ver ahorita. Entonces, si x está elevada a la n, entonces la respectiva derivada de esto sería nx a la n menos 1. Listo, esa sería su derivada. Esto que tenemos aquí son las reglas de derivación. ¿Sí? Hay muchas más reglas o muchas más derivadas. ¿Sí? Muchas más derivadas. Pero todo se consigna o todo se usa o todo se basa en la última reglita, o sea, en la x a la n. ¿Sí? X a la n. Entonces, ¿qué pasa aquí con x a la n? Si yo tengo una potencia, o sea, la x elevada a una potencia diferente de 1, entonces sería nx, fíjense qué pasa con el exponente, baja a multiplicar, miren acá, baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces vamos a hacer ejemplos de esto. Bien. Entonces decíamos que si por ejemplo teníamos que f de x es igual a 2x más 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la derivada de esto. La derivada de esta función. Entonces fíjense que aquí ¿qué tenemos? Un número por x, un número por x y un número solito. Entonces sería la tercera regla, miren, número por x, ¿sí? Un número por x y un número solito, vean acá. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que f' de x es igual a la derivada de 2x, que sería 2, y la derivada de 3, que sería 0. ¿Sí? Pues el 0 no lo ponemos, no necesitamos ponerlo ahí, simplemente no se pone. Pero fíjense acá, la derivada de 2x sería 2 y la derivada de 3 sería 0. No lo ponemos porque sería 0. ¿Listo? Entonces, derivada de 2x, 2. Fíjense que sobrevive es el número 2, la x se va. Y la derivada de una constante, 0. Derivada de una constante, 0. Listo, hagamos otro. Por acá. Si f de x es igual a menos 5x menos 10, por ejemplo. Entonces, su respectiva derivada, o sea, el f' de x sería igual a... Entonces, la derivada del primer término sería menos 5 y la derivada del segundo, o sea, de ese menos 10 sería 0. ¿Listo? Fíjense ahí. Entonces, la derivada del primer término, o sea, de menos 5x sería menos 5 y la derivada de la constante sería 0, que pues no lo ponemos. Listo, cambiemos acá. Entonces, si f de x es igual a menos 4 quintos, pongamos aquí un fraccionario de x, menos un medio. ¿Listo? Entonces, de menos 4 quintos de x menos un medio. Entonces, su respectiva derivada sería, entonces sería en este caso, pues menos 4 quintos. ¿Listo? Y la derivada de un medio sería 0. Entonces fíjense acá, la derivada del primer término, como es 4 quintos de x, o sea, un número que acompaña a la x, un número que acompaña a la x, ¿quién queda? El numerito. Y la derivada de una constante, 0. Se pierde, se va. Profe, o sea, siempre la derivada de constante va a valer 0. Sí, señora, siempre. Ah, listo.
Siempre, siempre. La derivada de una constante es 0. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría este primer término? ¿Cómo quedaría la derivada de este menos 7 medios de x? ¿Cómo quedaría? Menos 7 sobre 2 Menos 7 medios. medios. Listo. ¿Algo más? No, eso es 0. No, ya, porque la derivada de la constante es 0. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces ahí vamos revisando. Prácticamente ya podemos hacer esas derivadas a ojo. ¿Sí ven? Y no tuvimos que aplicar la derivada por definición. Bueno. Cambiamos aquí de color, colocamos aquí naranja. Bueno, vamos a hacer uno más largo. Entonces, por ejemplo, si f de x es igual, entonces coloquemos aquí a 3x al cuadrado. Ya, pongamos aquí una x al cuadrado, menos 2x más 3. ¿Listo? Entonces, este ejercicio particularmente, si lo hacemos por definición, da un larguero, pues es un ejercicio largo de por lo menos unos 10 minutos. Vamos a hacerlo aquí con las reglas de derivación. Entonces, f' de x a qué es igual. Entonces, vamos allá a la derivada. Entonces, fíjense aquí, tenemos un exponente. Entonces, el exponente 2, ¿listo? La última regla, miren acá. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, quedaría 3 por 2, 6. X a la 1. Voy a escribir aquí el unito para saber qué hicimos. Fíjense ahí qué pasó con el exponente. Bajó a multiplicar y le restamos 1. La derivada de 2x sería 2 y la derivada de 3 sería 0. Entonces esta sería la respuesta del ejercicio. Profe, pero o sea que al hacerlo de la forma larga nos debe dar el mismo resultado, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Debe dar exactamente 6x menos 2. Profe, ¿me puede confirmar el procedimiento nuevamente? Voy a hacer más ejercicios. Entonces aquí. Entonces, f de x es igual, entonces coloquemos aquí un signo menos, entonces menos 4x a la 3, voy a cambiarlo aquí, menos, no, coloquemos aquí más 5x al cuadrado, menos 3x más 8. ¿Listo? Ya con esto ya podemos hacer ejercicios mucho más largos. Listo, entonces fíjense acá, entonces fíjense en el primer término, en este menos 4x a la 3. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces quedaría menos 12x X al cuadrado. al cuadrado. Fíjense ahí que bajó a multiplicar y le restamos 1. Ya. ¿Listo? Baja a multiplicar y le restamos 1. Ahora el siguiente término, quedaría más de 5 por 10 10 X. a la 1. Voy a dejar el unito ahí puesto, ¿listo? El siguiente término, ¿cómo quedaría? 3 solito. Menos Menos 3. 3 solito, muy bien. ¿Y derivada del 8? 0. 0. 0. Listo. Y ya. Ah, ya está fácil. Sí, derivar es muy fácil. Derivar es muy fácil. ¿Listo? Si quieren tomen nota de ahí para poder cambiar ahí la hojita. Tomen nota de las reglas. Listo, bueno, voy a cambiar de hojita.
seguir haciendo aquí ejercicios. Entonces, f de x es igual a menos 7x a la 5, 4x a la 4, menos 9x a la 3, más 8x al cuadrado, menos x más 3. Entonces vamos a revisar aquí entonces este ejercicio. Entonces f' de x entonces, es igual. Entonces aquí tenemos este primer término. Entonces recuerden, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces más por menos menos. 7 por 5, 35. Te daría 35x a la 4. Listo. Recuerden qué pasó. Bajó a multiplicar de 7 por 5, 35 y le restamos 1. Y le restamos 1. El siguiente. Entonces sería más. Entonces 4 por 4, 16. X a la 3. Listo. Recuerden. Bajó a multiplicar y le restamos 1. Menos 9 por 3, 27. Entonces 27x al cuadrado. Entonces fíjense ahí, bajó a multiplicar y le restamos 1. Ahora el siguiente más 8 por 2, 16. Entonces 16x a la 1. Voy a dejar el unito ahí para saber qué hicimos. Derivada de x es 1. Entonces la de x es 1. Y derivada de una constante, 0. Listo. Esa sería la respuesta. Listo, échenle ojito, revisen, analicen ahí el ejercicio. Bueno, listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, señor, profe. Bueno, muy bien. Sí, es muy fácil. Muy fácil hacerlo. Bueno, vamos a colocar aquí, por ejemplo, 10x a la 8 menos 5x a la 5 más 9x a la 3 menos 4x. Listo, a ver, échenle ojito a ese, un minutico para ese ejercicio y ya lo revisamos. Mamá. Si es nacional o es por ciudades. O sea, que
¿Listo? Fácil, sencillo. Sí, señor. Sí, profe, Bueno, sencillo. eso sí. Entonces, f de x a qué es igual. A ver, dicten. 80, F de 80. X igual a 80, X a x a la la 7, 7. Eso. Siguiente. 25, x a la 4. Eso, muy bien. más, Siguiente. más 27, X a la 2. Sí. Menos 4. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿A alguien le quedó diferente? No, profe, todo bien. Bueno, sí, ven, muy fácil. Sí, claro, profe, esa manera, sí. Profe, así deberían ser todos los ejercicios. Así Uy, son sí. todos. Así son todos No, los ejercicios. No, la No me clase profe, pasada parece, eran muy profe. largos, profe. Así son todos. Bueno, listo. Vayan revisando ese segundo ejercicio. Entonces decía que el tema estaba muy sencillo. Vamos a desayunar. Vamos, papá. Bueno, listo. Vamos a ver con este. Entonces sería f' de x sería igual. Entonces, el primer término, ¿cómo quedaría? menos 20, X a la 3, Sí. más 27, X a la 2.
Sí, más 20x a la x solamente, sí, más 25. listo. Perfecto. Muy bien. Muy fácil. Bueno, miremos aquí el de las fracciones. Entonces quedaría aquí f' de x es igual. Entonces, la misma situación. El exponente baja a multiplicar y le restamos 1. Solo que aquí quedaría pues 4 por 3, 12. Quedaría 12 quintos. 12 quintos sobre x a la 2, Sí, menos. menos 4 sobre 18x. No, ojo. Ah, Esto lo 9 por... multiplica el de ¿no? arriba, ¿sí? Solo Ah, sí. multiplicando. Ah, listo, profe. Estaba equivocada entonces. Eso, entonces sería 4 novenos, sí, pero ahí vamos, de 4 x. menos De x X menos 3 quintos. menos Eh, 3 quintos. Eso, muy bien. Entonces solo multiplica el de arriba, ¿listo? Solo Ah, multiplica el yo de estaba arriba. multiplicando los dos. Ojo, Ah, listo, pues. esa es otra clase. Pero ya con esto solo multiplica el de arriba, ¿listo? Entonces ahí ya pueden solucionar Listo, pues. El otro quedaría entonces menos ¿qué es? Ah, no, yo lo hice. Menos Menos 35 medios. 35 sobre 2 medios, sí, x a la 4, Sí, muy bien. menos 32x, y menos 32 sobre 3 tercios, x a la 3, Sí, muy bien. menos 9 medios, x a la 2, Sí, más 4 tercios, x, sí. Y menos un medio. menos 1 medio. Un Ujú. medio. Listo, bien, perfecto, ¿sí ven? Ahí está. Entonces, reglas de derivación. Reglas de derivación. Claro, imagínense hacer un ejercicio así de largo por definición. Pues terminamos, pero por allá en una hora después. Uy, creo que no. Así es más fácil con las reglas de derivación, sí es fácil, ¿no? Sí, es muy sencillo ya. Muy, muy sencillo. Entonces, lo importante es que pues las tengan ahí a la mano. Obviamente, en el parcial les va a salir ejercicios de derivadas, pues ya los pueden hacer por las reglitas de derivación. Ah, listo. Profe, ¿y desde cuándo está habilitada el parcial? Desde el lunes. Ah, desde el lunes Sí, señora, desde el lunes 25, 26, perdón. Desde el lunes 26 hasta el 1 de noviembre. de noviembre. Ah, listo. Por ahí, ¿cuántas preguntas serán, profe? No sé. Estoy preguntando. Estoy preguntándole aquí a Hendrickson. ¿Sí saben quién es Hendrickson, cierto? No, No, profe. Es que ustedes entraron el semestre pasado, ¿cierto? Yo sí, profe, pero con el sí, profe profe. Camilo. Ah, con Yo el también con profe. el profesor Camilo. Mm, somos tres profes de mat. Bueno, quedamos, porque después de lo de todo esto de pandemia y toda esta cosa, pues quedamos solo 3 profesores de matemáticas en toda la universidad. Sí, profe, porque el profe Camilo el paso largo lo explica diferente. ¿Paso largo? Sí, como más fácil, profe. Me dio una tutoría esta semana y lo explica diferente. O sea, él no elimina si lo multiplica, pues, sino que lo multiplica por 0. Elimina, multiplica por 0. Ah, pues es lo mismo. Bueno, es que, ojo, hay que tener en cuenta una cosa, y es que eh, aplicar el límite pues conlleva al concepto de límite. Sí, sí, pero el ejercicio largo, profe. Ah, en el largote. Sí, en el largote. En el largote, en el último paso, lo hace como diferente. Es que multiplicar por 0. Es que eso tiene una connotación bien grande. Profe, no es que no multiplique por cero, lo que pasa es que aplica como, ¿cómo se dice?
como la regla, entonces se supone que todos los números al final, donde queda delta de x, Se vuelven cero. dejan cero, pero no es que lo multiplique por cero. Sí, es eso. Por eso te digo, o sea, el concepto es muy diferente porque es muy diferente multiplicar por cero a aplicar el límite que lleva a cero. Bueno, pues ¿Sí no ves? sé, Son dos pues yo cosas lo entendí. totales. Sí, son dos cosas diferentes. Pero a la Que el final se delta de llega a x, la misma respuesta, eso sí. Sí, la respuesta sí da igual, profe. Eso sí. Bien. Bueno, ¿dudas, preguntas de esto? No, No, señor. señor. Bueno. Bueno, entonces, a ver, hagamos aquí entonces una cosita. Entonces, recordemos dos puntos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una potencia que está en el denominador, por ejemplo, a la n, ¿sí? Entonces, la potencia está en el denominador. Entonces, si la subimos, o sea, si subimos la potencia, entonces lo único que cambia es el signo del exponente. ¿Listo? Entonces, si tenemos una potencia en el denominador, fíjense aquí, tenemos signo más. Entonces, al subirla, entonces se vuelve de signo contrario. ¿Sí? Solo le cambiamos el signo al exponente. Solo le cambiamos el signo al exponente. Entonces vamos a utilizar esa reglita para aplicar aquí unos nuevos ejercicios. Entonces, bien, entonces, si tenemos, por ejemplo, f de x que es igual a 1 sobre x al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ojo, miren aquí que la potencia está en el denominador. Entonces, lo primero que debemos hacer antes de derivar, es organizar. Entonces, dejar la potencia arriba. Y al dejarla arriba, entonces cambiamos el signo del exponente. Entonces, lo primero que debemos hacer es subir la potencia, subirla. ¿Sí? ¿Para qué lo hacemos? Para poder hacer el proceso más fácil. ¿Sí? Ya después de hacer unos 200 ejercicios de estos, pues ya uno ya los hace mentalmente. Pero pues por ahora, sí, nos toca hacer este pasito intermedio. Entonces, fíjense acá, la potencia está abajo, la subimos, pero al subirla, el exponente es el que cambia de signo. Ahí sí vamos a derivar. Entonces, f' de x es igual. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar, entonces quedaría menos 2x a la n menos 1. Entonces, toca restarle un exponente. ¿Listo? Fíjense acá. Entonces el exponente, ¿qué pasa? Baja a multiplicar, mírenlo aquí, y le restamos 1. Entonces, al restarle 1, pues quedaría menos 2x menos 3. Esta sería la respuesta. ¿Listo? Esta sería la respuesta. Esta sería la respuesta. Entonces, hagamos otro por acá. Entonces, si f de x es igual, entonces cambiemos acá a un 3, bueno, un número diferente de 1. Entonces, 3x a la 4. Entonces, lo primero que debemos hacer es subir la potencia, subir esa variable. Entonces, al subirla queda 3x a la menos 4. Fíjense que el único signo que cambió fue el del exponente. Entonces, fíjense que el único signo que cambió fue el del exponente. El 3 quedó ahí quietico, no le pasó nada, no se alteró. Lo único que se cambió aquí fue el exponente. Entonces, ahora sí derivamos. Entonces, ¿qué pasa con el exponente? Baja a multiplicar y le restamos 1. Entonces, menos 12, 4 por 3, 12, entonces quedaría menos 12x a la menos 4 menos 1. Entonces quedaría aquí menos 12x a la menos 5. ¿Sí ven? ¿Qué pasó ahí? Simplemente aplicar la misma reglita. ¿Qué pasó con el exponente? Bajó a multiplicar, miren acá, más por menos menos, 3 por 4, 12,
y le restamos 1. Entonces menos 4 menos 1 daría menos 5. Profe, ¿y por qué en el primero pones 2x si está arriba el 1? Ah, porque aquí voy a multiplicar, mira. 2 por 1, 2. Ah, ok, ok. Listo, entonces aquí f de x es igual. Entonces coloquemos ahora aquí un signo negativo. Entonces menos 7 sobre x a la 5, por ejemplo. Entonces, fíjense acá. Primero reescribimos, entonces queda aquí menos 7. Entonces x a la menos 5. ¿Sí ven? Menos 7x a la menos 5. Ahora sí derivamos. Entonces f' de x es igual. Entonces menos por menos más. Entonces queda positivo. 7 por 5, 35. X. Entonces menos 5 menos 1. Ah, se me perdió aquí se me perdió el mouse. Menos 6 sería, ¿no es cierto, profe? Sí, señora. Sino que se me perdió aquí el puntero. No puedo escribir. Mm, Ya. A la menos 6. Listo. Sí, señora. Ahí quedó perfecto. Uy. Listo. Si ven, muy fácil. Pues simplemente aquí es tener en cuenta pues un poquito los signos. Y listo. Ahora hagamos aquí uno con una fracción. Entonces, f de x es igual a menos 4 sobre 3x al cuadrado. Entonces recuerden, lo primero que hacemos es mover la variable, solo la variable, única y exclusivamente la variable. Entonces quedaría menos 4 tercios de x a la menos 2. Fíjense que el 3 quedó ahí quietico, no lo movimos, no cambiamos más signos, simplemente el del exponente de la variable. Después de eso, entonces, f' de x es igual. Entonces, menos por menos más, el resultado va a quedar positivo. Y 4 por 2, 8. Entonces quedaría 8 tercios de x a la menos 3. menos 1. Ah, menos, sí, menos 3. Recuerda que le estamos restando 1, ¿sí? Listo. Sí. Y después, pues ahí sí ya uno lo puede devolver. Esto ya uno lo devuelve. Entonces lo único que cambia es el signo del exponente, de ese exponente que estamos trabajando ahí. Bueno. ¿Por qué? Porque pues para nosotros es más fácil trabajar con exponentes positivos que con exponentes negativos. La calculadora sí trabaja con exponentes negativos, ella no tiene problema, pero pues nosotros, digamos, si lo necesitamos hacer de manera manual o alguna cosa, algo ahí muy rápido, pues entonces hay que cambiar ahí. Y pues aquí se aplica toda la parte de las propiedades de las potencias. Bien, ¿dudas, preguntas frente a estos ejercicios? Para ponerles ahí unos. Profe, en mi caso sí el último. El último, bien. Entonces, bueno, miremos acá. Entonces, fíjate que tenemos 4 sobre 3x al cuadrado. ¿Listo? 4 sobre 3x al cuadrado. Lo único que subimos o lo único que vamos a mover es la variable. La variable y su exponente. ¿Sí? La variable y su exponente. Entonces, en este caso reescribimos y nos quedaría menos 4 tercios de x a la menos 2. ¿Listo? Fíjate ahí que lo único que cambiamos fue el exponente fue el signo del exponente. El signo del exponente. Ahora, ¿qué hacemos? Recuerda que lo que hacemos, entonces, multiplicamos el exponente, baja a multiplicar y le restamos 1. Baja a multiplicar, le restamos 1. Entonces, mira acá, menos por menos, más. 2 por 4, 8. Entonces quedaría 8 tercios. Y quedaría menos 2 menos 1. Pero me cambio aquí el color por este amarillo. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Entonces menos 2 menos 1.
¿cierto? Porque el menos 2 de acá y el menos 1 de la formulita. Siempre le vamos a restar 1. Siempre le restamos 1 al exponente. Entonces, menos 2 menos 1 daría menos 3. Y ahora, pues simplemente bajamos la variable otra vez. La bajamos. Entonces, la bajamos. Como está aquí con exponente negativo, al bajarla cambia a positivo. ¿Listo? Simplemente es devolvernos. Vale, profe, Entonces, muchas ¿sí? gracias. ¿Mejor? Bueno, Sí, vale. señor. Listo. Y tú me puedes colaborar con Daniel Escoto, pues, para realizar, ya está. 1023 862 335 335. Listo. Revisen ese naranja, por favor. Ese ejercicio naranja. Échale un ojito ahí. Bien. Unos minuticos. ¿Con este correo institucional de Poligraf? Bueno, listo. Revisemos acá entonces. F' de X es igual. Entonces, ¿cómo quedaría el primer término? 15x. 15x. Lo dejamos en, ese ahí tengo la duda, profe. ¿Dejamos el exponente en negativo o también pasa positivo? No, dejémoslo en negativo por ahora. Ah, ok, vale, Solo profe. para revisar si, Menos 4. si la cogimos o nos toca más ejercicio. A la Menos 4, menos profe. 6. Ah, eso es la menos 6. Eso es lo importante, eso es revisar. Más, ¿cómo quedaría el segundo? 16, 6. X a la. 3, Eso, muy bien. El siguiente, más 24, sí. X a la 4. menos 4, ojo. A la menos 4, sí, señor. El siguiente, 10x, 10x menos 2. menos 2. Listo, Sí, señora. listo. Ahí simplemente es para coger ahí el concepto, revisarlo. Bueno, muchas gracias. Profe, Señora, ¿por qué en el menos 2 no cambió el signo? Y en los eh, otros, ahí me confundí. recuerda que la derivada de 2x es simplemente 2. Recuerda que la Pero no, reglita nos dice que si es k por x, si es k por x, la reglita dice que si es el número por x, la derivada sería el numerito, o sea, en este caso el 2. pero el signo no tiene nada que ver. Ahí el signo no cambia. El signo Ah, cambia es ok. con los exponentes negativos.
Ah, ok, Entonces, por profe. ejemplo, aquí menos por menos más, aquí sí quedaría más 15 y menos por menos más 24. Ahí sí. Fíjate que con los exponentes positivos no cambia el signo. Y aquí el exponente, pues es un unito, pero es positivo. Entonces ahí no cambia. Solo cambia con los exponentes negativos. Ok, profe. Vamos a hacer otro. Ah, listo. Echo una revisadita a ese ejercicio, por favor.
Listo. Fácil, sencillo. Ah, miramos Listo, cómo queda profe. esto. F' de X. Entonces quedaría este como, a ver, 28x a la 5. A la menos 5, 28. perdón, profe. Sí, 28x a la menos 5. Menos 36x a la 3. Eso. Más Siguiente. 15x a la 6. Menos. X a la menos 6. Ojo ahí con los signos. Ojo ahí con los signos. Signos, signos. Aquí se va más 12x. Pero ¿por qué menos? Recuerda que este término queda a la menos 5, ¿no? Sí, profe. Que a la menos 6. Pero ¿por qué el 15 en el menos, profe, si arriba está Porque menos por positivo? más, ¿No da más? menos. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Listo, profe, ya. Listo. El siguiente quedaría entonces. Más 6 quintos x a la menos 4. Sí, ahí quedó bien. Menos 14x menos 9. Listo. Echen una revisadita, una miradita, a ver. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Profe, una pregunta. Sí, señor. En el primero, o sea, este 28 no sería sobre x a la 5. Ah, bueno, se puede dejar de esa manera. Se puede dejar aquí. También puede quedar como 28x a la 5. ¿Listo? Ahí sí, perfecto. Este término también puede cambiar. Entonces quedaría como Ah, está menos, bien. Yo sí lo dejé como 28x a la 5. menos 15x a la, sí, x a la 6. No, no 28x a la 5, sino 28x a la menos 5, porque recuerda que es, este término debe subir. Recuerda que la variable debe subir y al subir cambia de signo. Ok. Ahí cambia de signo. Espérame a ver, lo colocamos aquí con este rojito, a ver. Entonces quedaría menos 7x a la menos 4, ¿cierto? Porque ahí subimos la variable. Menos por menos más, 7 por 4, 28, y menos 4 menos 1 daría menos 5. Ahí quedaría, ¿sí ves? Ahí queda. Este segundo término también quedaría igual, entonces quedaría más 3x a la menos 5. Listo. Y este también quedaría, ya menos 2 sobre 5 x a la menos 3. Listo. ¿Sí? Entonces, ese es el paso o es el paso intermedio. Listo. Menos por más menos. 3 por 5, 15. Y menos 5 menos 1 daría menos 6. Y acá, menos por menos más. Menos por menos más, mírenlo aquí. 2 por 3, 6. Y menos 3 menos 1 daría menos 4. Que también se puede reescribir. Este también se puede reescribir. Quedaría como más 6 sobre 5 x a la 4. ¿Listo? También se puede reescribir de esa manera. Donde los exponentes cambian de signo. Donde los exponentes cambian de signo. ¿Alguna otra duda, pregunta?
Bueno, bien. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? Bueno, sin embargo, en el corte número 3, vamos a trabajar solo las reglas de derivación. Entonces, este tema se va a reforzar. Por ahora, pues las reglas básicas, como las que vimos aquí, que son de los ejercicios azules, naranjas y demás, son las que, pues, de los ejercicios que posiblemente les van a salir en el parcial. Entonces, para que no, ojo, para que no los hagan por medio de la definición, porque pues obviamente son muy largos, van a estar muy extensos, se van a demorar mucho, como lo planteaba el compañero. Entonces, por eso mismo fue que esta última clase se hace utilizando las reglas de derivación. En principio para comentárselas, decirles de que hay unas reglas de derivación, de que los ejercicios se pueden hacer más fácil, más sencillos, de que este es el entremés o este va a ser el preludio al corte número 3, porque en la primera clase o en las primeras clases vamos a retomar estas reglas de derivación para poder pues, ver otras reglas de derivación y poder ver las aplicaciones que se pueden hacer. Ya de aquí en adelante pues vamos a empezar a utilizar un poco más de software, a utilizar algo más de GeoGebra para poder ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando y hacia dónde vamos. Entonces ahí está. Bien, entonces esto también hace parte del corte número 3, lo vamos a retomar allá. Vamos a, ahí sí ya a tenerlo en cuenta. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta frente a este tema en particular. No, señor, profe. De esta manera está mucho más fácil hacer los ejercicios, profe, de la otra manera. Listo. De esta manera sí alcanzamos, que dije, de la otra manera, si nos dejan No. a la 8 a las 6 pues un poquito complicado, profe, pero de esta manera sí queda mucho más sencillo. Sí, claro, mucho más fácil. No, sí, por eso está planeado todo así, mejor dicho, por eso el curso está planeado de esa manera. De la última clase se ven las reglas de derivación para poder hacer el parcial. Listo. Bien, bueno, pues entonces, por aquí hay un chat, hay un chat. Ah, ya. Vamos a llamar a lista, ya llamamos a lista. Por aquí está Andrés Barbosa. Presente, profe. Listo. Julián Gómez. Presente, profe. Iván Hernández. Iván. Me parece que Iván no volvió. Paola Lizarazo. Presente. Paola. Parece que van a abrir un momentico el corte 1. Entonces ahí vamos a cuadrar tu nota, ¿listo? Vale, profe. Muchas gracias. Listo. Diana Loaiza. Ah, bueno, por aquí está Diana que me escribió en el chat. Julio César. Presente, profe. Aquí está también. Andrés Rengifo. Andrés. Parece que no está. Jessica Sánchez. Jessica. Brigitte Santos. Presente, profe. Listo. John Vargas. John. Lorraine Wilches. No. Liz Rodríguez. Presente, profe. Listo, nota de primer corte quedó lista, ¿cierto? Es así que alcanzó a quedar Sí, completa. profe. Ah, Sí, bueno. profe, pero imagínate que hay un tema, pues porque estaba atrasando los pagos y que me lo actualizan en el segundo corte. Igual cualquier cosa yo te estoy comentando, pero yo la había revisado y si tú me la habías dejado lista. Ah, bueno, listo. Vale, pero sin embargo, pues estará ahí pendiente, ¿listo? Listo, profe, yo estoy pendiente y te estoy contando. Gracias. Carlos Osorio. Presente, profe. Listo, muy bien. Bien, muchachos, entonces, pues en principio esta es la primera parte de la clase.
mostrarles aquí pues obviamente una herramienta mucho más fácil para resolver estos ejercicios de derivación. Como les digo, pues lo vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. Esto ya es prácticamente nuestra herramienta de trabajo y demás. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta frente al taller. No, señor, profe, por ahora. Señor profe. Bueno, pues entonces recordarles mucho que pues el taller le hacemos entrega este próximo 25, mañana, o sea, el día de mañana. Recuerden que pues tenemos ahí el grupo pues para cualquier duda, cualquier novedad, cualquier situación, pues estar ahí pues prestos a resolverla, pues ahí con mucho gusto. Entonces, para que por favor la comenten, nos la digan. Si alguna cosa a veces pasan ahí de las situaciones ahí de las novedades de la plataforma. Entonces, pues en principio, entonces desearles un bonito fin de semana. Ya pues si no tienen tarea, pues sería bueno que subieran ahí el taller el día de hoy para que no tengan mañana ahí el pensamiento ahí de subir eso con afán. Entonces, en principio desearles lo mejor, muchachos, y pues no sería más. Ya está. Muchas gracias. Gracias. Ok, vale, muchas gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces que esté muy bien. Ahorita subo la clase, apenas la compile y eso, la subo, ¿listo?